Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, con esta pataleta de Sánchez, con esta cumbre de líderes europeos. Vamos a escuchar en los próximos minutos, por cierto, a Meloni, a Merz, a Macron. Ya les hemos escuchado, Luis, y el mensaje yo creo que está quedando bastante claro. Parece que Múnich va a ser también el tema fundamental. Se dice algo así como que el vasallaje a Estados Unidos no ha dado resultados, como que es el momento de plantar cara. Te quiero preguntar si estamos a tiempo, Luis, si Europa está a tiempo de cambiar, también de recuperar su posición a nivel mundial. Hombre, nunca es tarde, ¿no? Yo creo que por muy difícil que se ponga la situación, es verdad que la relación transatlántica ha cambiado mucho en el último año, no es lo que venía haciendo durante la administración Biden, tampoco es lo fluida que fue siempre con las salvedades debidas con la primera administración de Donald Trump. Ahora Europa tiene que proveerse de cierta seguridad, de ciertas medidas que venía estando acostumbrada a que se produjeran precisamente por esa buena relación y privilegiada también, por otro lado, con Estados Unidos, y Europa tiene que ser consciente de cuál es el nuevo contexto. No puede estar fiándoselas todas a lo que pasará dentro de 3 años, cuando Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos, porque puede continuar esta misma línea o puede cambiar y volver a reconducirse toda la situación. Europa, como digo, tiene que ser consciente, tiene que hacer ese análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera, y a partir de ahí empezar a pensar exclusivamente o primero con una dimensión intraeuropea, una mentalidad únicamente basada en lo que son los intereses de la Unión o de los Estados miembros en su conjunto, y a partir de ahí, pues evidentemente construir relaciones bilaterales o multilaterales con terceros estados, organizaciones internacionales, sin ningún tipo de discriminación entre unas y otras, y sobre todo apostando o seguir apostando por esa relación privilegiada con Estados Unidos, pero también con Canadá, porque ambos son socios de la Alianza Atlántica, y aprovechar todos esos canales diplomáticos y políticos que tenemos a día de hoy con ellos. Pero yo creo que me gusta utilizar esa expresión. Yo creo que Europa ya debe hacerse mayor, debe de sentarse ya en la mesa de los mayores y empezar a pensar en que, bueno, pues por muy difíciles que sean las medidas, hay algunas cuestiones urgentes que ya no se pueden seguir postergando y que deben ser tratadas en base a los intereses de Europa, pero también con una mentalidad y objetivos claros. Bueno, pues Europa que debe hacerse mayor. Estábamos hablando, ¿no?, de esta conferencia de seguridad de Múnich, donde Matthew Whitaker, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, decía algo así como que Europa está dejando de ir al colegio y tiene que empezar a buscarse un trabajo, ¿no?, que tiene que empezar a independizarse, básicamente lo que está diciendo Luis, ¿no?, que tiene que hacerse mayor y que tiene que buscarse un poquito la vida. José Julio, te quiero preguntar por esto porque, claro, hemos escuchado en las últimas semanas, por ejemplo, toda la polémica en torno a Groenlandia, donde se decía que Rusia y China son la amenaza, pero hay gente que empieza a pensar que igual el tiro está equivocado, que igual la amenaza es el que hasta hace poco era nuestro aliado, igual la amenaza es Estados Unidos, es Donald Trump. A ver, ante todo hay que ser un poquito serios, principalmente ¿quién es el secretario general de la OTAN? Es el señor Mark Rutte. El secretario general de la OTAN, ¿a quién rinde cuentas? Pues ni más ni menos que a la presidencia de Donald Trump. Y hay otra pregunta, ¿quién es el que pone al comandante supremo de la OTAN? Pues no es ni más ni menos que el propio presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que a pesar de cierto relato que se nos está vendiendo hace ya un montón de años, que es el relato hegemónico en esta Europa, en este Occidente realmente existente, es que no hay ningún tipo de función democrática. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de forma democrática para elegir a este tipo de representantes que, desde luego, no representan los intereses, en este caso, de las naciones políticas europeas. ¿Esto qué es a lo que lleva? Pues principalmente a la creación de una Europa, porque así se creó, una Europa que no se entiende sin la Comunidad Económica Europea. Entonces no se podía entender sin la Organización del Tratado Atlántico Norte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que Europa no deja de ser, sino en este caso, la expresión, es decir, Europa es la expresión política de la OTAN en su mayor esencia. Si es que lo vemos completamente hasta a la propia, entre comillas, estrategia nacional europea, que no existe, desde luego. Y claro, en este mismo instante, donde a partir de la operación militar especial de febrero de 2022, impulsada por Vladimir Putin,
Aquí las caretas se han caído por completo. Y claro, a muchos hablan de esa unión transatlántica, pero es que ha habido una ruptura de esa unión transatlántica que fue la gran fundadora de lo que hoy entendemos por la Unión Europea. Y eso no es que yo lo afirme como José Julio Cuevas, sino que lo afirma la Estrategia de Seguridad Nacional publicada recientemente, hace unos meses, por parte de la administración Trump. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues que se está reconvirtiendo por completo todo ese mapa, ¿no?, de ese occidente, que siempre ha sido una formalidad de carácter ideológica y que nunca ha existido, porque siempre han estado las grandes potencias y las potencias medias. En fin, aquí no existe ningún tipo de más relación estatal que esa. Y no es una cuestión de que Europa debe ir hacia la mayoría de edad en este tipo de sectores. Es decir, Europa no puede ir a la mayoría de edad principalmente porque tiene unos actores superiores a ellos. Si es que tenemos el sector industrial en Europa que está en decrecimiento, vamos hacia un proceso amplio de desindustrialización mientras los capitales se van hacia otros lugares como son los Estados Unidos. Entonces aquí, además de cierta, en fin, además de que nosotros no cumplimos ningún tipo de función para con nuestros propios intereses nacionales como Estados nacionales insertados dentro de la Unión Europea, que se ha convertido en una auténtica filfa donde ni siquiera podemos elegir a la presidenta de la Comisión Europea, que es la Ursula von der Leyen, a pesar de que firma ciertos acuerdos, en este caso con Donald Trump, recordemos el capítulo en Escocia, donde nadie ha podido interceder en absoluto, a pesar de los diferentes discursos que se nos venden en la actualidad. ¿Y cuál es la función en Europa actual? Pues que es que solo hay que hacer una especie de radiografía. Europa, además, no está unida en absoluto. Nos llamamos Unión Europea por una cuestión a veces hasta de marketing o de mercadotecnia, pero es que el caso que es que están los polacos por un lado, está Víctor Orbán en Hungría por otro lado, está también Robert Fico por otro lado, y resulta que aquí hay un gran choque de intereses entre unos estados europeos y otros, pero es que no deja de ser sino la propia naturaleza de la función y la funcionalidad de los estados, a pesar de que eso nos haya vendido esa supuesta unidad. Además, también hay que incluir la cuestión armamentística, porque la industria de armamento europea solo hay que ver cuáles son sus grandes accionistas. Sí que están todos en Estados Unidos, los grandes accionistas, Rheinmetall, por ejemplo, en Alemania, es básicamente de capital estadounidense. Por lo tanto, cada vez que se van a hacer compras de carácter armamentístico, ¿a quién se lo vamos a comprar? A los Estados Unidos. Y ahora resulta que los intereses nacionales de los Estados Unidos chocan con, en este caso, la integridad territorial de la Unión Europea. ¿Cuál es el caso de Groenlandia con respecto a Dinamarca? ¿Y cuál es el problema aquí en este caso? A pesar del capítulo bochornoso que hicieron esas excursiones de Boy Scouts que duraron un día por parte de Alemania y otra serie de actores que se fueron a Groenlandia, no se sabe qué, resulta que hay que también que tener un componente claro. Es que la mayoría de armas que se compran, o la totalidad de armas que se compran en Europa, se le compran a Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que es lo mismo comprar las armas fuera a terceros estados que fabricarlas tú? No es lo mismo. Cuando tú haces una compra de armamento, tú además te atienes a una serie de cláusulas que, en este caso, no te permiten utilizar las armas sin permiso de los Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que se va a atacar a Estados Unidos con armas estadounidenses en Groenlandia en caso de que haya un choque bélico? Ya os digo yo que no se va a dar luz verde en absoluto. Entonces aquí hay unas grandes deficiencias porque fundacionalmente la Unión Europea se hizo para ser, en este caso, un gobierno de ocupación en esta Europa realmente existente. Una Europa que además es también de carácter ideológico porque ni siquiera se puede concebir con Rusia. Y esto en este caso tendría algo de sentido si nosotros tuviéramos o llegar a esa mayoría de edad, si se nos hubiera dejado establecer el eje de París, Berlín, Moscú. Que eso, en todo caso, sería, en este caso, pues un actor geopolítico continental de gran masa territorial, económica y política, que sí podría competir con grandes actores, como grandes potencias, como son los Estados Unidos. Pero es que Europa no se ha configurado ni ha nacido para eso. Si solo hay que ver exactamente cuáles son los padres fundadores de la OTAN y los padres fundadores también de la Unión Europea. Es decir, aquí no se puede llegar tampoco a la mayoría de edad porque los estados, es decir, los presidentes en el gobierno de los diferentes estados europeos no son estadistas, no son en absoluto nada de esto, son administradores de la deuda de Bruselas. Entonces también se atendrán no solo los intereses militares de los Estados Unidos, sino también de cierta deuda privada. Así no se puede llegar a ningún tipo de mayoría de edad, principalmente porque fundacionalmente no ha sido así. De ahí que ahora, a través de cierta desintegración
de la Unión Europea, como ocurre en países soberanistas, con una línea muy marcada, como es el caso de Orbán, pasan olímpicamente de lo que diga Europa, porque muchas decisiones de esa Europa repercuten negativamente en su política interior. ¿Cuál es la solución en este caso? Seguir un rumbo nacional. No están dejando otra opción. Bueno, pues Europa que se va quedando sin opciones, que bueno, intenta también de alguna forma plantar cara a Estados Unidos en lo que se está planteando en esta cumbre, lo que también se va a hablar, se va a debatir en los próximos días en Múnich. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto, un poco por dónde está pasando Europa y sobre todo por dónde puede pasar su futuro, qué puede hacer para revertir un poco la situación y volver a coger peso en el tablero nacional, en el tablero internacional. Bueno, justamente, ¿no? En el plano internacional, el activo más importante, más estratégico, el más valioso, yo podría decir que es el concepto, y no solo concepto, sino la praxis de soberanía, que es consecuencia de una serie de factores culturales, militares, económicos, demográficos, etcétera. Lamentablemente Europa, desde por lo menos hace 30 años, incluso si podríamos extender tras la Segunda Guerra Mundial, ese protagonismo estratégico lo dejó de tener. Si miramos un poco la historia, el territorio más militarizado, justamente no por casualidad se dieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ha sido Europa. Esta concepción, digamos, de soberanía, de hecho, la idea de geopolítica en términos, entre comillas, científicos, académicos, aparece en Europa, principalmente en pensadores alemanes, germánicos, digamos, ¿verdad? Y al siglo XXI es, la verdad, una situación, una paradoja de la historia donde se ha convertido en un huérfano geopolítico, ¿no? Entonces, revertir décadas, digamos, de desarme militar y sobre todo y fundamentalmente el desarme mental, que esto es lo primordial, sin lo cual no se puede entender lo siguiente, es un poco complicado. ¿No? No se trata de ser pesimista, de hecho no es una imposibilidad que se pueda recobrar, revertir esta situación hacia una Europa, como decían, ¿no? Se discutió en Múnich, lo que decía este embajador americano ante la OTAN, una mayoría de edad, ¿no? O sea, pasar de la adolescencia y ser un adulto y valerte por ti mismo en el mundo. No es una imposibilidad, pero tampoco va a ser gratuito y tampoco va a ser fácil. Veremos. Cuando uno se da cuenta, ¿no? El concepto de soberanía ha sido prácticamente minusvalorado en Europa todo este tiempo, desde que se funda la idea de Unión Europea y su praxis concreta a través del Tratado de Maastricht. Básicamente no es otra cosa que la sumisión de Europa a los intereses anglosajones. De allí la promoción constante de esos líderes globales, occidentales, ¿no? Que desde Estados Unidos se fomentó, ¿no? El señor Macron, Merz, la señora Kallas, no son otra cosa que el ejemplo más concreto de lo que digo. Entonces, para lograr esta soberanía, ¿no? que ha sido menos validada dentro de Europa, se va a requerir un cierto tiempo, si es que se empieza a hacer, o sea, vamos a hablar, se escucha hablar a Merz, a Macron, ¿no? De que no tenemos tiempo, de que hay que avanzar, de que hay que, ¿no? acelerar los procesos para lograr nuestra defensa europea. Macron hablaba de un ejército europeo, pero eso fue una gran idea en su momento para Europa. Un ejército, un euroejército. Lo pudo hacer hace mucho tiempo, pero perdió la oportunidad, ¿no? Y yo no creo que eso se pueda realizar actualmente. El principal activo dentro de ese concepto de soberanía es la soberanía cultural, y ese concepto prácticamente se ha perdido, ¿no? O sea, tendría que hacerse toda una reingeniería social, cultural, que va a durar una década, ni siquiera una década, claro, una generación, 2 generaciones y quizás más, si es que se empieza a hacer desde ahora mismo. Ahora, ¿hay realmente esa voluntad? O sea, una cosa es decirlo, escuchar a Merz, escuchar sobre todo a Macron, ¿no? De prepararnos, de hacer, etcétera, etcétera, de arreglar cuentas con la historia, pero realmente están interesados en hacerlo, y si lo quieren hacer, tienen los medios para. Yo creo que eso va a dar para mucho, ¿no? Para mucho análisis. Recientemente se habló de que se está experimentando con un nuevo misil hipersónico. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? O sea, quieren hacerle la competencia a los misiles rusos, pero esto es un juego de suma cero. O sea, ellos recién están desarrollando misiles hipersónicos frente a Rusia, que ya tiene por lo menos décadas de desarrollo, porque eso demora tiempo, inversión. Y cuando ellos logren tener algo equivalente a lo que tiene Rusia, los rusos estarán en otra fase. ¿Me entiendes? O sea, Europa está llegando tarde al tren de la historia,
y es un poco complicado, yo creo, ¿no? De que pueda revertir ese proceso, ¿no? Alguna vez un gran pensador sudamericano, Alberto Metolferré, hablaba de la idea, ¿no? de Europa como continente museo, ¿no? O sea, que en ese momento, hacia más de 10 años, 15 años, casi nadie le entendía en Sudamérica, ¿no? Pero al ver la actualidad de los hechos en Europa, o sea, no se está haciendo prevalecer los intereses ni nacionales dentro de los propios países que la conforman, y menos continentales, ¿no? En representación de Bruselas, ni mucho menos. O sea, Europa está sirviendo básicamente para hacer turismo, tomarte fotos, subirlo a Facebook, y bueno, ¿no? Esa es la idea de Continente Museo, que yo creo que va a ser muy difícil de revertir.